Buenos días, ¿cómo están, queridos hermanos? Dios los bendiga en esta preciosa mañana y a través de esta radio, que es una radio que llega a toda la comunidad en donde estamos. Muy bien, estamos compartiendo una serie de estudios que tiene que ver con el mejor juntos, cómo estar juntos, cómo llevarnos bien con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, en el trabajo. Y hoy nos toca un tema muy importante. ¿Y saben qué? Le puse este título: el distanciamiento social. Porque la verdad, el domingo hablamos en la iglesia, nunca hemos escuchado esta frase, ni yo ni ustedes seguramente, distanciamiento social. Y en el último año hemos aprendido qué significa, hemos aprendido usarlo, nos ha transformado nuestra manera de comportarnos, transformado nuestra manera de actuar, transformado nuestra manera de cómo relacionarnos en nuestra casa, en nuestra familia, inclusive en el trabajo, en la escuela, tantas cosas que el distanciamiento social ha producido en la sociedad en este tiempo. Entonces, pero el punto es que no es algo nuevo, es algo de muchos años. Busqué en el diccionario qué significa distanciamiento social para que nosotros tengamos una definición más clara. Por ejemplo, dice: el distanciamiento social es la práctica de mantener un espacio entre usted y los demás para reducir la capacidad de contacto. Es decir, es un espacio entre usted y el otro para no tener contacto. El distanciamiento hoy por hoy se habla de los 6 pies, ¿no? 6 pies de distanciamiento. Y la definición agrega: y en la situación actual, en el momento que estamos viviendo, con aquellos que, a sabiendas o no, están infectados o son portadores del virus. Pero no es necesario que el virus hoy nos enseñe sobre el distanciamiento social. La Biblia atacó este tema y habló del tema de distanciamiento social hace muchos años. Acompáñenme al libro de Lucas, vamos a estar viendo Lucas capítulo 10, lo que la palabra de Dios tiene para nosotros hoy. Fíjense, dice así: he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle a Jesucristo, a Jesús: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees en la ley? Y aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo: bien has dicho, has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, el intérprete de la ley, tratando de justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús va a responder con esta famosa, tal vez la parábola que más hemos escuchado a lo largo de la historia, la parábola del buen samaritano. ¿Y qué dice la parábola del buen samaritano? Pero antes de hablar de ello, quiero que nos detengamos unos minutitos a hablar de este tema, de la pregunta clave: ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Este hombre, un estudioso de la ley, podríamos llamar hoy un gran teólogo, una gran persona, un gran apologeta, que está hablando y discutiendo lo que la Biblia dice, la palabra de Dios dice. Era un estudioso. Hoy por hoy muchos pastores, muchos líderes se juntan a discutir temas muy importantes. Y en este caso le preguntaba: a ver, ¿qué sabes tú? Como querer probar a si Jesús realmente era tan sabio como él. Y Jesús responde de manera muy sabia, le dice: ¿qué dice la Biblia? De la manera como decir, yo cuando doy clases a veces, muchos alumnos me preguntan, y ya saben algunos alumnos, de no preguntarme, porque si me preguntan, yo les devuelvo alguna pregunta, bueno, que investigue, que vea qué dice la Biblia. Bueno, en este caso, Jesús hizo algo muy parecido. ¿Qué dices tú? ¿Qué conoces tú? Que ame a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, y a mi prójimo como a mí mismo. Y Jesús le dice: bueno, entonces ahí está, ya la sabes, obedécela. Y el dolor que tuvo este hombre es porque no la obedecía. Por eso trató de justificarse. ¿Quién es mi prójimo? Usted sabe que hoy para nosotros, o el prójimo, casi todos sabemos, el prójimo es el próximo, mi vecino, mi familia, el que está cerca mío, la persona que tengo a la mano. Pero para el judío en ese entonces, el prójimo era solamente otro judío, por un lado. Es más, eran más estrictos algunos, no solamente que el prójimo era un judío, sino que rechazaban a todos los demás, los gentiles, los samaritanos, a todo el mundo los rechazaban, se creían que había mucho etnocentrismo.
Inclusive algunas sectas de los judíos, por ejemplo los fariseos, se consideran que el prójimo era solamente otro fariseo, ni siquiera los otros judíos. Entonces Jesús le va a contar esta historia, esta parábola, preciosa parábola, donde dice que déjeme que yo los lea para que podamos trabajar juntos. Dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Claro, Jerusalén es una ciudad que está en la altura, está como unos 3.000 pies debajo de Jericó, arriba de Jericó. Entonces estaba bajando de Jerusalén a Jericó, descendiendo, y cayó en manos de ladrones. Estos lo despojaron, lo hirieron, lo dejaron y lo dejaron medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, vio y pasó de largo. Asimismo un levita llegó cerca de aquel lugar, lo vio y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echó aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y se los dio al mesonero y les dijo, cuídamelo por favor, y todo lo que gaste de más yo lo voy a pagar cuando regrese. Entonces Jesús le preguntó a este maestro de la ley, ¿quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y él contestó, el que usó misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. Es bien interesante la respuesta. Fíjense, hay tanto etnocentrismo en la respuesta, ni siquiera él es capaz de decirle el samaritano. Porque usted sabe como yo que el judío y el samaritano se llevaban muy mal. No los reconocían, no los amaban, los consideraban que eran de tercera o cuarta categoría, que no eran buenas personas. Pero bien, vayamos un poquito a la historia. Yo siempre digo que ahora este tema del coronavirus despertó ciertas cosas en nosotros que a lo mejor no teníamos. Despertó lo mejor y lo peor de nosotros. Despertó el rechazo hacia el otro, el cuidarme, un cuidado excesivo donde trato que nadie me toque, que nadie se acerque. Pero también surgieron las grandes corazones servidores de gente que está sirviendo, dando su vida, sirviendo a otros. Por ejemplo, podemos ver los médicos, los enfermeros y tanta gente, no solamente ellos, aquellos servidores públicos ayudando. Yo decía en la iglesia, el grupo de jóvenes de la iglesia durante todo este tiempo, cómo ayudó para que no falte en la casa de nadie, por ejemplo, alimentos, comprando, haciendo mucho trabajo para que esto pueda ser así. Entonces saca lo mejor y lo peor. Entonces, esta historia de alguna manera nos saca 3 cosas. Uno, la primera de todas es que el distanciamiento social produce una crueldad extrema, una crueldad muy fuerte. Estos ladrones no les importaba nada. Este hombre judío se iba de Jerusalén a Jericó a hacer trabajos, quién sabe, pero obviamente tenía dinero. Aquel otro, los ladrones no les importó quiénes eran, no solamente que no les importó, les podían haber robado y ya está, y dejarlo al costado del camino sin nada, pero le robaron, lo golpearon y lo dejaron medio muerto. ¿Qué necesidad había de golpearlo? ¿Qué necesidad había de dejarlo medio muerto? Hay una crueldad extrema en lo que está pasando en ellos. Lo dejaron inconsciente. Tal vez, pensaron que lo habían matado. Entonces, el distanciamiento social en algunos produce crueldad. No me importa. Yo cuando era pequeño aprendí esta historia que decía, la historia del buen samaritano nos enseña a decir, lo mío es mío y lo tuyo también es mío, decía el ladrón, es decir, yo te tomo. O el otro que dice, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, cada uno con lo suyo y nadie roba nada, yo respeto mis cosas y tú respetas las mías. Y por el otro es, todas mis cosas, lo que yo tengo, lo que yo he recibido, lo que yo disfruto, también te lo doy a ti. Eso fue como aprendí hace muchos años esta historia, pero quiero que veamos otro punto de vista. El primer punto de vista, entonces, el distanciamiento social produce crueldad extrema. Ahora, ¿qué pasó con el levita y el sacerdote? Que van caminando y lo ven y no se detienen. Produce indiferencia, pero indiferencia que yo la llamo impensada. ¿Qué quiere decir esto? Porque el sacerdote y el levita habían sido enseñados a amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Pero el sacerdote y el levita eran
profesionales, por así decirlo, de la adoración, de estar en el templo. El sacerdote era quien cuidaba el templo, quien adoraba al Señor. El levita eran quienes dirigían y la alabanza en el mismo santuario de Dios. Eran hombres, listos para servir a Dios, amar a Dios, hacer la tarea de Dios. Yo el domingo le decía a la gente en mi iglesia que tal vez este hombre golpeado, cuando estaba con sus ojos medio abiertos y allí medio muerto, escuchó venir al sacerdote o al levita. Él dijo: uy, estos que llegan ahora me van a ayudar porque son sacerdotes y levitas, pero estos pasaron de largo. Ahora, ¿por qué pasaron de largo? La Biblia no dice, pero dice que pasaron de largo. Yo puedo pensar. No lo quisieron pasar porque estaban muertos, tal vez pensaban que estaban muertos. Si un judío tocaba a un muerto, tenía que pasar 7 días de limpieza, de purificación, y obviamente esto les impediría a ellos, por ejemplo, servir en la comunidad, por un lado. La otra es, como nos puede pasar a nosotros. Si está allí, tal vez no sea herido, tal vez no sea alguien que le hayan robado, tal vez sea una trampa para que yo caiga víctima de ellos. Yo me acerco y resulta que están los ladrones y me atacan a mí. Tuvo miedo. La otra puede ser: si yo paro, tengo que limpiarlo, atenderlo, cuidarlo, llevarlo hasta el otro pueblo, perder mi tiempo, y no tengo tiempo. Que lo haga otro el que viene atrás. Y yo el domingo les decía, y el levita, posiblemente, como el sacerdote pasó antes, él vio que el levita no lo ayudó y dijo: bueno, si el sacerdote no lo hace, yo tampoco, y el levita siguió de largo. Por eso digo una indiferencia impensada. Muchas veces nosotros somos indiferentes al dolor del otro, la situación del otro, y no estamos sin intención. No está pensado, no nos damos cuenta, pero así estamos viviendo hoy. Y por último, una generosidad o una compasión genuina. Dice el texto que llegó este samaritano. Yo me quiero poner en la vida del pobre judío que estaba golpeado. Cuando él habrá dicho: sobre llovido mojado, viene este samaritano a golpearme y robarme lo poco que me queda. No, él tomó vino, tomó aceite, lo curó, lo llevó a la cabalgadura y lo llevó hasta el mesón. Mis hermanos, si él solo eso se hubiese detenido y darle y limpiarlo ya era suficiente, hizo mucho más que el otro. Pero él llegó al extremo que hasta pagó anticipadamente por él y aún dijo: si algo te debe, yo voy a pagar. Déjeme terminar con estos conceptos o estas ideas. ¿Qué nos habla Dios a nosotros hoy? Tenemos que ser personas abiertas en que abrir nuestros ojos a la necesidad. Eso es lo que hizo el samaritano. Vio. ¿Qué más? Se sintió misericordia. Abrir nuestros ojos y nuestro corazón. ¿Pero qué más? Nuestras manos. Preparar, limpiar, curar. Posesiones. Le dio de su vino, le dio de su aceite, le dio de su propia cabalgadura, le dio de su tiempo. Invirtió tiempo. Así que ojos, corazón, manos, posesiones y tiempo. Tenemos tantos prójimos tan cerca para servirles y ayudarles. ¿Cómo te sientes en esta parábola? Tal vez te sientes como al que le robaron, ¿no? Estás herido y que la iglesia no te ayuda. Que esperabas que el pastor o tal vez el ministro de adoración te ayude y nadie en la iglesia te ha prestado atención. O tal vez te sientes como el buen samaritano, eres una persona que ayuda, que está dispuesta a servir, pero tal vez te sientes como yo y como muchos otros, como el sacerdote, como el levita, que tenemos una indiferencia impensada. No nos dimos cuenta y hemos dejado de lado y hemos dejado de atender y de ver a otros. Mis hermanos, que esta semana meditemos en esto. ¿Quién es nuestro prójimo? Que estemos listos a servir. Tal vez haya alguien a quien cortar el pasto, haya alguien a quien buscar un remedio a la farmacia, alguien a quien acompañar, alguien a quien ayudar, tantas cosas, alguien a simplemente escuchar. Mis hermanos, mi nombre es Guillermo Mangieri y una vez más queremos bendecirlos con toda bendición espiritual, deseando que esta semana usted y yo encontremos a nuestro prójimo para servirle. Que Dios los bendiga.